El cerebro es uno de los órganos más frágiles que tenemos a nivel de estructura y de funciones. Es por eso que en este video les voy a hablar acerca del traumatismo cráneoencefálico. Soy Patrio Giuseppe Santos Reyes, estudiante de tercer año de medicina de la Universidad de Cuenca, y agradezco al doctor Jorge Castillo por la disposición del tema. Los objetivos que vamos a valorar en la charla va a ser el definir el traumatismo cráneoencefálico y su importancia epidemiológica, el reconocer las principales técnicas de imagen empleadas en la evaluación del traumatismo cráneoencefálico o TEC, ya que no es lo mismo asignar la realización de una radiografía, de una tomografía o una RM, sin saber lo que nosotros tenemos la sospecha de que se está tratando. Por eso tenemos que saber cuáles serían las indicaciones en las que debemos mandar a hacer cada uno de estos exámenes. Y también clasificar la gravedad del TEC mediante escalas clínicas e imagenológicas. Por ejemplo, voy dando unos pequeños avances que una de estas escalas para poder clasificar viene siendo la escala de coma de Glasgow. Como acuerdo objetivo tenemos identificar las características radiológicas de las principales lesiones intracraneales traumáticas y aquí ya nos vamos dirigiendo más o menos a las patologías en específico y qué es lo que nosotros vamos a observar y tenemos en mente qué es lo que va a aparecer en cada patología. Ahora, como último objetivo será analizar las complicaciones intracraneales de estos traumas y pues como ya mencionamos sus hallazgos. Este es nuestro índice que disponemos, que va a ser justamente definir el traumatismo craneoencefálico, el qué es, la epidemiología, la prevalencia con la que se da, las técnicas radiológicas, como ya mencionamos, radiografías, tomografías computarizadas y RM, que son las más utilizadas, la gravedad del TEC, basadas en estas escalas que estábamos mencionando, las lesiones traumáticas intracraneales, y aquí ya iríamos a unas pequeñas clasificaciones, y ya centrándonos en las patologías como tal, tendríamos las lesiones traumáticas intracraneales, siendo el hematoma epidural una de estas, el hematoma subdural, la contusión cerebral, la lesión axonal difusa, la lesión a nivel del tronco encefálico, la herniación cerebral y las lesiones vasculares traumáticas. Empecemos con la definición y su epidemiología. Eh, la definición del traumatismo cráneoencefálico es básicamente una alteración a nivel de la función cerebral, evidenciado por una patología en este nivel causada por fuerzas externas. Aquí tenemos 4 ejemplos que son de los más frecuentes. Como siempre, encabezando en esta lista de causas tendríamos justo los accidentes de tránsito, puesto que aquí va a haber un impacto muy brusco, dando así una aceleración y desaceleración de la masa cerebral golpeando a nivel de lo que viene siendo el hueso, los huesos más bien del cráneo. También a nivel de personas eh, ya en grupos etarios hablando, tendríamos también principalmente a las personas mayores de edad y también a los niños menores, ojo con eso. Cuando no hay un buen cuidado hacia estas personitas, son muy propensos a sufrir traumas que para ellos va a terminar siendo severo también. La violencia interpersonal es otra de las causas y aquí algo interesante viene siendo lo que viene es, como confrontaciones en lo que son juegos deportivos sobre todo. Eh, por ejemplo, en el fútbol americano, donde la confrontación viene incluido golpes con cabeza y bueno, otros deportes donde la zona craneal sea uno de los, digamos, de los daños colaterales que se pueda ejecutar. Ahora bien,
El traumatismo cráneoencefálico es la primera causa de muerte de las personas menores de 45 años, justamente por todo, sobre todo por el accidente de tránsito. Esos son los que más lideran la prevalencia. También se tiene datos de que en 2021 la prevalencia de de estos traumas era de 37.9 millones, siendo la tasa de prevalencia de que cada 100.000 habitantes, 448 de estos presentaban los traumatismos. Y en comparación a nuestro país, Ecuador, por cada 100.000 habitantes, se vio que ya el 65 casos eran propensos a los traumas. Hablemos ahora de lo que son las técnicas radiológicas y las indicaciones de estas. Bueno, en las técnicas radiológicas encabezan cuatro, siendo la radiografía, la TC y la RM. La angiografía no se queda de lado, pero no es lo que más se suele utilizar, dado por la prevalencia de las patologías. La radiografía, su uso va más dirigido a evaluar nivel óseo, puesto que en una imagen radiológica no se va a observar lo que son los parénquimas cerebrales. Entonces, esa es una de las limitaciones de la RX. Y por eso se indica que la radiografía se debe mandar en fracturas con hundimiento, es decir, si por ejemplo a mí me cayeran, no sé, de un tercer piso y yo estando en la calle me cae una maceta, es muy probable que mi cerebro tenga una silueta excavada. Esa sería una fractura con hundimiento. Fracturas abiertas es otra de las indicaciones. También una herida penetrante con un cuerpo extraño. Usualmente suele ser por armas blancas o incluso armas de fuego, donde principalmente vamos a ver la bala. Pero aquí hay un pequeño dato de estos cuerpos por bala, estos cuerpos extraños de bala. Es que si nosotros observamos que en la radiografía hay una bala, se suele indicar o se suele derivar a una tomografía, que ya vamos a ver el porqué de esta decisión. En la TC multicorte es la que normalmente se suele pedir como primera elección. Una porque lleva consigo las ventajas de la radiografía, que básicamente es evaluar a nivel óseo si hay fracturas. Esto en ventana ósea principalmente. Y otra, porque nos ayuda justamente a evaluar algo que la radiografía no nos ayuda, y es básicamente el parénquima. Con el parénquima evaluándolo, ya sabemos, digamos, el número de lesiones que hay, el volumen de los mismos y justamente la localización en la que se encuentra. Ahora, siguiendo con las pruebas, tendríamos la RM. Que la RM sí tiene un poco más de especificidad al momento de evaluar las lesiones, pero también por sus limitaciones como el costo y bueno, también de que en ciertos lugares, en dependencia del nivel de la institución de salud, puede no ser, digamos, muy económico también para las personas pagar estos y sobre todo porque lo que vaya a evaluar la RM es muy, digamos, muy fácil también evaluarlo en TC, también se deriva o siempre se va al uso de la TC. Pero bueno, en las indicaciones de la RM es que podemos detectar fácilmente las hemorragias intracraneales, también ubicar lesiones isquémicas agudas. En estos casos, sobre todo se suele indicar cuando las lesiones son pequeñas, sobre todo. Y en algo que sí o sí siempre se debe utilizar o se debe indicar la RM es en las patologías del tipo de lesión axonal difusa, puesto que aquí, como su nombre lo dice, vamos a evaluar cuánto daño hubo a nivel axonal. También nos ayuda justamente a detectar ciertas complicaciones
que son derivadas por los traumatismos. Ahora bien, la angiografía, esta nos ayuda a evaluar el daño vascular, no tanto el tema de la hemorragia, porque para eso ya tenemos a otras pruebas, como ya mencionamos, la TC o la RM. Esta de la angiografía nos va a ayudar a evaluar justo el daño que hay a nivel de los vasos y así dar pues el tratamiento adecuado. Ahora sí, entremos con unos pequeños ejemplos de estas pruebas. En este caso, vemos que es un paciente de 35 años masculino que es acerca de un obrero de construcción, básicamente, que se le cae encima un objeto que no se especifica cuál. Pero el objeto eh, hunde a lo que viene siendo el hueso frontal del cráneo, que es justo lo que se observa en en esta zona de aquí. Ya. Además de que dentro de la imagen podemos observar, dentro del hundimiento también se pueden ver como fracturas incompletas. Entonces, para eso nos sirve la radiografía, para evaluar hueso, no parénquima. Aquí tenemos otra. Esta ya va con penetración por objeto extraño. En este caso hablamos de un paciente de 53 años que sufrió una lesión por empalamiento con un taladro metálico que penetra su neurocráneo. Bueno, observamos que son radiografías simples de cráneo, donde aquí es lo que, bueno, me olvidé mencionar que siempre se debe pedir justamente eh, la imagen en AP anteroposterior y la imagen lateral para saber bien la ubicación del objeto. Por ejemplo, si nosotros solo tuviéramos la proyección lateral, no sabemos exactamente si el objeto que está penetrando es a nivel frontal en sus bases o a nivel del hueso temporal. Ahora bien, complementando a la lateral con una AP, ya vemos que el origen de la penetración es a nivel de lo que es el hueso temporal. Entonces, siempre es necesario tener estas dos proyecciones para ubicar mejor. Y aquí pues observamos eh, ya la extracción. En la imagen 3 vemos la extracción del objeto y de hecho se ve un poco como un poco de parénquima cerebral. Aquí está la indicación y bueno, el dato también que les daba acerca de un cuerpo extraño para pedir la TC. Es verdad que mencionamos que en la RX la pedíamos para justamente los objetos, incluido las balas, pero en este caso se pide una TC porque la bala, como vemos aquí, que es acerca de un paciente de 70 años masculino, que en sus 33 años, no, más bien que hace 33 años recibió una herida de bala y que recientemente está presentando dolores de cabeza porque en ese instante la bala no fue mortal, pero ya tiene ahorita sus complicaciones, es que la dirección de la bala terminó, al momento de impactarse en el hueso, terminó por fragmentarse. Entonces da dos puntos de lesión, lo cual nos importa a nosotros porque debemos saber qué tan afectado están esas áreas adyacentes a los fragmentos. Por ejemplo, en la zona temporal posterior izquierda, que sería más o menos en el segundo fragmento, por de mencionar, hay una lesión hipodensa que puede referir a una hemorragia. Y bueno, ahí también nos permite evaluar lo que son eh, el hueso fragmentado por la bala.
Las técnicas de RM, como mencioné, se suelen más ir dirigidas a la lesión axonal difusa, que es, digamos, examen de elección a esta patología. En este caso vemos que es una femenina politraumatizada de 17 años que llegó a urgencias con una puntuación baja en la escala de coma de Glasgow, que es de 7 a 15, 7 sobre 15, disculpe, y un traumatismo cráneoencefálico cerrado previo, sin lesiones a nivel de tórax y abdomen. Y se le pide justamente esta RM FLAIR de cráneo, de córtex axial, eh, y con esto se diagnosticó una lesión axonal difusa de grado 3. Esto de los grados ya vamos a ver más adelante. Ya, ¿qué es lo que observamos en esta imagen? Es justamente lesiones pequeñas, que serían, digamos, muy confusas o muy difíciles de ver en la tomografía. Sería justo lo que indica la flecha amarilla, que es una área hipertensa en el tálamo derecho. Bien, ahora sí, vayamos con la gravedad del TEC. Como ya vimos en este caso y lo que les mencioné al inicio, una de las formas para eh, clasificar la gravedad va a ser justamente la escala de coma de Glasgow, que ya deberíamos conocer y son tres apartados que va a evaluar. Una respuesta ocular, una respuesta verbal y una respuesta motora. Dándolo de manera rápida, cuáles son cada segmento, tenemos que si nosotros damos una indicación o incluso sin decirla y el paciente ya está con apertura ocular, le daremos 4 puntos. Si el paciente abre a nivel de una indicación como una orden, va a ser de 3 puntos. Si la apertura eh, se da cuando nosotros apliquemos un estímulo doloroso a cualquier sector, dado que las indicaciones verbales no funcionaron, va a ser 2 puntos. Y si a pesar del estímulo el paciente no va a abrir los ojos, será 1 punto. Ahora, en la respuesta verbal, si el paciente mantiene una conversación con nosotros de manera orientada, serán 5 puntos. Si la conversación se da, pero no es, el paciente no está orientado, está confundido, va a ser 4 puntos. Si el paciente empieza a mencionar palabras inapropiadas, no el tema de malas palabras, sino más bien palabras, digamos, sin significado alguno, va a ser de 3 puntos. Y si las palabras o sea, ya ni siquiera van a ser palabras como tal, sino va a recurrir a sonidos que sean incomprensibles para nosotros, será una evaluación de 2 puntos. Y si ya, por más de que le hacemos conversación y no hay una respuesta verbal, pues será una palabra. Por último, en el segmento de la respuesta motora, si nosotros le pedimos al paciente que realice alguna orden, por ejemplo, levantar el brazo, va a ser 6 puntos porque lo está logrando. Ahora, si no responde a la orden, o sea, no hace la orden que le pedimos, nosotros necesitamos aplicar un estímulo doloroso. Cuando nosotros aplicamos el estímulo doloroso, el paciente va a localizar el dolor y eso será una puntuación de 5 puntos. Ahora, si nosotros al momento de aplicar el dolor y el paciente no lo ubica, sino que simplemente retira, va a ser de 4 puntos. Si el paciente eh, vemos que está en una posición de flexión característica de una decorticación, será de 3 puntos. Pero si el paciente está extendido las extremidades, clásico de una descerebración, será 2 puntos. Y si el paciente no sigue órdenes, no tiene, digamos, respuesta a dolor y mismo no hay ningún movimiento motor, será 1 punto. Ahora, con esto recordado, vamos a que el traumatismo cráneoencefálico se divide en 3 segmentos en dependencia de su
comorbilidad y mortalidad en los próximos, digamos, meses e instantes, teniendo el traumatismo cráneoencefálico leve, el TEC moderado y el TEC grave. Que el leve usualmente no saben pedir imagen, pero es igual siempre es necesario para saber si hay alguna lesión oculta. Y el TEC leve se caracteriza por una escala de Glasgow de 14 a 15, pero no hay riesgo así muy grave que atente contra la vida del paciente. El TEC moderado va de 9 a 13 y el TEC grave de -9 en la escala. Ambos, aquí ya se pide siempre y de emergencia las pruebas imagenológicas, porque ambos, tanto el moderado como el grave, tienen un gran riesgo de causar discapacidad al paciente a largo plazo o provocar la muerte de los mismos. Y bueno, me olvidaba decirles que en ambos casos se tiene que recurrir a una solución quirúrgica. Ahora bien, otra de las escalas utilizadas es la escala de Marshall, que en este caso va a clasificar la lesión en relación a los hallazgos de tomografía computarizada, que son 6 niveles. En la lesión difusa 1 no hay así evidentemente alguna anormalidad en la imagen. En la 2 ya se va a ir en dependencia a las cisternas, si las cisternas se encuentran desplazadas o no. Y siempre también se toma en cuenta, en consideración, la línea media, si están desplazadas hasta 5 milímetros. No pueden sobrepasar eso porque ya entraré en otro segmento. Además de que en el volumen siempre va a ser más de 25 centímetros para que sea clasificado como tipo 2 y que no va a haber lesiones de alta o mixta densidad, es decir, hiperintensas en RM o hiperdensas en TC, o mixtas que pueden haber focos tanto hiper como hipo, ya sean intensos o densos, dependiendo de la prueba. En el tipo 2 puede estar incluidos los cuerpos extraños, en la, así que en el caso de la persona que recibió el disparo, se puede clasificar como una lesión difusa de tipo 2. En la del tipo 3 va a haber algo muy similar, solo que en este caso las cisternas, al igual que la línea media, no solo va a estar movilizada, sino que las cisternas pueden estar comprimidas. Cuando nos referimos a comprimidas significa que va a ser o parcial o unas cisternas ausentes, que refiere a una ya compresión, por mencionar, total, que llegan a desaparecer las cisternas, por eso la ausencia. El desplazamiento se mantiene hasta 5 milímetros y pues también no va a haber lesiones de alta o mixta densidad. Y el volumen va a ser más de 25, en este caso centímetros cúbicos o mililitros, cualquiera de las dos. La del tipo 4, aquí ya las cisternas están desplazadas y la línea media, que es la que nos va a interesar para clasificar, va a estar desplazada más de los 5 milímetros. Es decir, los, los 5 milímetros que era para el 3 y el 2 ya se superan en la del tipo 4. Y pues el volumen va a seguir siendo 25. De hecho, la del 25, más de 25 mililitros o centímetros cúbicos son desde el 2 hasta el 6. En la del tipo 5 va a tener todas las características del tipo 4, pero en este caso ya va a estar, digamos, evacuada quirúrgicamente, drenada. Y en la del tipo 6, aquí ya puede haber una lesión de alta, como dijimos, hiperintensa o hiperdensa, o mixta, que mezcla tanto lo hipo como lo hiper. Y bueno, aquí el volumen, para diferenciar también del resto, es que va a ser mucho más masivo. Aquí tenemos el ejemplo. En la imagen 6, observamos una TC simple de cráneo de corte axial que refiere a una lesión difusa de tipo 4. Es decir, la línea media va a estar desplazada más de los 5 milímetros.
Y esta en este caso se va a asociar a una tumefacción cerebral del hemisferio izquierdo, que es justamente, se puede ver zonas un poco más, digamos, en este caso más isodensas que, que en el hemisferio derecho. Es decir, el izquierdo es el que se está afectado. Por eso vemos la línea que se desplaza. En el caso de la imagen número 7, en una TC simple de cráneo de corte axial también, la lesión difusa es de tipo 6, que refiere a que no solo la línea media va a estar desplazada a los 5 milímetros, sino que también puede tener una composición más o menos mixta o incluso hiperdensa, como se observa a nivel puede ser del lóbulo eh, frontal, incluso hasta llegando a ser temporal, donde vemos la afectación mixta y los mililitros que observamos ahí es de 43,1 mililitros. Es tan masivo que las cisternas se movilizan demasiado. Otra de las clasificaciones es la de Rotterdam, que también es por hallazgos de TC. En este caso, va a disponer de una puntuación desde el 0 al 6. Y mientras más aumenten los puntos, el riesgo a sufrir una muerte en 6 meses va a ir aumentando. Y aquí toma cuatro aspectos fundamentales: las cisternas basales, el desplazamiento de la línea media, la lesión de la masa epidural y una hemorragia intraventricular o subaracnoide. En las cisternas va a ser normal, comprimidas parcialmente o ausentes, siendo 0, 1 y 2 respectivamente. En el desplazamiento de la línea media, tomando como base los 5, estos eh, ya sean inferiores a 5 o superiores a 5, va a ser 0 o 1. La lesión de masa epidural hace más referencia a un hematoma principalmente, y si este hematoma va a estar presente o ausente también, 0 a 1. Y la hemorragia intraventricular puede ser dentro de los ventrículos laterales o del tercer ventrículo, si esto está ausente o presente, 0 o 1 también. Ahora sí, hablemos acerca de la clasificación de las lesiones traumáticas intracraneales. Empezaremos con las primarias. Las primarias hacen referencia a que si yo, por ejemplo, me golpeo el cráneo, la lesión va a aparecer en ese instante por contacto directo al traumatismo. Es decir, va a aparecer en las primeras 48 horas y ahí es fundamental evaluarlo porque el riesgo de mortalidad es alto. Y siempre es inmediato el tratamiento quirúrgico. Aquí en esta tabla tenemos 5 segmentos que serían epicraneales, como las heridas y los hematomas; las craneales, como las fracturas, los hundimientos; las meningias, como el hematoma epidural, que es lo que vamos a abarcar en esta charla; el hematoma subdural, también lo vamos a hablar; el hematoma subaracnoide; el higroma subdural; el quiste subaracnoide o postraumático; el parénquima encefálico, que refiere al daño axonal, contusiones, daño del tronco encefálico y lesiones de nervios craneales. Y por último ya las lesiones vasculares, que son por ejemplo la fístula carótido cavernosas, la disección, laceración, los pseudoneurismas arteriales y el hematoma de la vaina carotidia. Pero bueno, ya mencionamos más o menos los temas que vamos a hablar más adelante. Las secundarias, estos ya suelen ser en periodos posteriores al trauma y suelen ser prevenibles. Su causa de mortalidad suele ser baja, pero no significa que no hay que ignorarlas, porque una digamos, de los principales peligros es que se provoquen hernias por aumento de líquido posteriores a un tiempo ya pasado al trauma,
que pueda llegar a estar comprimiendo otras estructuras importantes para nuestra vida. Por ejemplo, el bulbo raquídeo perteneciente al tronco que controlaría a los centros respiratorios y pues si se comprime, no vamos a poder respirar adecuadamente y pues terminaremos en una muerte por hipoxia. Aquí tendríamos dentro de las lesiones la encefalomalacia, que su mecanismo está dado por necrosis. Los infartos secundarios, dado el mecanismo por un infarto territorial, por un embolismo también, el infarto dado por un embolismo, esto puede ser de tipo aire, grasa o sangre, eh, infarto provocado por una lesión hipóxica difusa, era justamente lo que estábamos hablando, eh, un infarto por una trombosis venosa muy común, y bueno, otra lesión serían las complicaciones infecciosas, puesto que, por ejemplo, si hay también áreas de necrosis, es puntos focales para que haya un crecimiento, una colonización bacteriana, sobre todo. Y bueno, también serían traumatismos, estos colocados por traumatismos abiertos, que también serían focos para infecciones. Otras lesiones serían las necrosis por compresión, herniaciones compartimentales, lo que decíamos de que las hernias pueden comprimir a otras estructuras importantes, las hemorragias de Duret, que es lo que vamos a ver más adelante, los quistes leptomeningeos también. Ahora, las lesiones focales refiere a que los focos como tal son fácilmente detectables y bueno, también fácil de limitación. Normalmente los focos suelen estar localizados a nivel de la base frontal del lóbulo y se relaciona mayormente con contusiones cerebrales. Eso, y otras causas también serían las laceraciones y los hematomas. Y si un paciente presenta coma es por una herniación dada por inicialmente una lesión focal pequeña que mientras proseguía la evolución se iba agrandando y iba pues provocando las herniaciones que básicamente son movilidades de estructuras por cualquier razón, sobre todo por aumento de los volúmenes. En la imagen 8 vemos una TC simple, una tomografía simple en corte axial, donde vemos contusiones hemorrágicas frontales bilaterales. También se pueden observar contusión a nivel del lóbulo temporal izquierdo, derecho. Aquí tenemos otro caso, que estamos hablando de una TC simple de cráneo corte axial con un hematoma subdural derecho con atenuación mixta, es decir, hipo e hiperdensas. Desplazamiento de la línea media hacia la izquierda, ventrículo lateral derecho comprimido e izquierdo dilatado. En este caso, el hematoma subdural se encontraría de esta manera. Ya vamos a ver las características de esta. Y como observamos, aquí los ventrículos, sobre todo el ventrículo lateral derecho, se encuentra movilizado y comprimido parcialmente. Otro caso sería la imagen 10, que es una TC simple de cráneo en corte axial, que manifiesta un hematoma hiperdenso, en este caso también sería un hematoma subdural, que moviliza la línea media hacia la derecha. Bueno, aquí hablaríamos más bien de una movilidad hacia la izquierda. Aquí hubo un fallo en la escritura, pero bueno, es una movilización a nivel izquierdo de la línea media con hernia subfalcina, es decir, herniación del os del cerebro. Eh, Ahora bien, tenemos las lesiones difusas, que las lesiones difusas tienen relación con la indicación de mandar a hacer una RM, es decir, irse por una lesión axonal difusa o si no, alguna lesión pequeña que sea muy difícil de detectar en TC.
Bueno, aquí no ocupa un volumen bien definido dentro del compartimiento intracraneal y por eso tendríamos las lesiones axonales difusas, las tumefacciones cerebrales, las hemorragias subaracnoides y las hemorragias ventriculares, pero sobre todo las axonales difusas. Aquí el área de lesión estaría ubicado a nivel del esplenio del cuerpo calloso, que sería sobre todo con predominio de la zona derecha del esplenio. Ahora sí, entremos con las lesiones en relación a las patologías como tal. Empezaremos por el hematoma epidural. El hematoma epidural básicamente se va a encontrar en la tabla interna del cráneo y la dura madre. Es decir, se va a producir a nivel de esta zona de aquí, teniendo la tabla interna del cráneo y la dura madre. Ese será eh, la zona del hematoma. ¿Y por qué está dado? Por un traumatismo con fractura del hueso temporal sobre todo. Es decir, la localización va a ser a nivel temporal. Pero esto no quiere decir que el traumatismo sea la única causa. También puede estar dada por un desgarro de la arteria meningia media o también por un desgarro de la vena meningia media. Es decir, tanto arteria como venas. Bien, vamos a tener que los hallazgos en TC va a ser una colección extraparenquimatosa, es decir, el hematoma no se va a encontrar dentro del parenquima cerebral, sino fuera, que ya dijimos, entre el cráneo y la dura madre. Va a estar bien delimitada, de hecho va a ser biconvexa. ¿Qué refiere con biconvexa? Que va a tener más o menos esta forma: una media luna por parte del hueso y otra y la media luna dada por el sangrado como tal. Ya, esta no va a sobrepasar las suturas, puesto que la dura madre entra en contacto directo con las suturas y se va a retener hasta ahí. Pero sí puede cruzar eh, los senos venosos, incluso elevarlos, y también la hoz cerebral. Por eso es muy difícil diferenciar el os del hematoma, por el hecho de que cruce hacia el otro lado. Y también puede haber digamos, una hemorragia a nivel tentorial. A ver, también hay atenuación que va a depender mucho de la evolución de la coagulación y niveles de la hemoglobina. Es decir, si hay coagulabilidad o si se está dando la coagulación, es muy probable que haya una hiperintensidad. Sin embargo, si hay déficit, por ejemplo, de hemoglobina, como en las personas con anemia, la, la densidad va a ser más hipodensa. Las localizaciones, pues, sobre todo suelen ser temporales, también supratentorial sobre todo, supratentorial con predominio temporoparietal. Y bueno, si el hematoma está dado por una de las roturas del tanto arteria o vena meninges, puede estar relacionada con una fractura craneal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que también, pues, evaluar qué hueso se afectó. Por eso la ventana ósea. Bien, en este caso tenemos un paciente de 20 años, masculino, que sufre un accidente de tráfico. Y en la imagen, ¿qué se observa? Observamos una TC simple de cráneo de corte axial que presenta un hematoma epidural agudo, de características hiperdensa, de forma biconvexa, que se sitúa en los lóbulos frontoparieto-temporales derechos. Es decir, aquí el hematoma es muy grande, es masivo. Por eso ya no solo se queda a nivel temporal o parietal, sino también ya se está yendo a nivel frontal. Y de hecho aquí la línea media también ya se está desplazando más de los 5 milímetros. Aquí tenemos otro caso, que es de un paciente masculino también de 25 años, que también sufre de accidente de tráfico y que vamos a evaluar
una TC de cráneo de corte axial que va a presentar este hematoma epidural frontal bilateral en ambos lados. Y si podemos observar aquí el luz del cerebro en la parte inicial, o sea, frontal o ventral más bien dicho, no se puede distinguir del hematoma, justamente porque el hematoma está cruzando luz y por eso invade a ambos compartimentos y a la vez como que borraría a los. Bien, en este caso, el paciente o sea, el caso que acabamos de ver es prequirúrgico y aquí ya es después de la intervención quirúrgica. ¿Y qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar fracturas a nivel craneal, o sea, a nivel de los huesos del cráneo, como ya dijimos, parieto, temporo, sí, parieto y, o sea, huesos parietales y temporales. Y en la imagen B vamos a ver que ya aquí ya hay un drenaje de este hematoma. Por eso ya la zona se ve hipodensa. Ahora, siguiendo con el hematoma subdural, tenemos que su localización se encuentra a nivel del aracnoides y la dura madre. Como se observa en la imagen, se encontraría en estas dos capitas. Aquí. Aquí estaría la dura madre y aquí estaría la aracnoides. Ya. Aquí la razón es por fuerzas de cizallamiento que pueden dañar a los vasos, como las arterias corticales, y generar también contusiones parenquimatosas que pueden desembocar justamente en este espacio, ya que la aracnoides es un espacio como reticular, formando como redes, es muy discontinuo, y aquí el líquido es fácilmente puede, si hay un edema a nivel del parénquima cerebral, puede subir e instalarse en este espacio y formar pues el hematoma. Y su localización más común es la convexidad frontoparietal. Ya. Eh, Tenemos que el hematoma subdural puede tener dos formas. Bueno, de hecho son tres: agudo, subagudo y crónico. Pero lo que nos va a interesar a nosotros va a ser la forma aguda y la forma crónica. La forma aguda es cuando el hematoma se instaura en las primeras 48 horas. Y estas suelen ser secundarias a contusiones parenquimatosas o edema cerebral asociado. Es decir, puede tener tanto el hematoma como la contusión o como el edema. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a hallar en la TC? Va a ser una colección hiperdensa en forma de media luna con un borde lateral convexo y un borde medial cóncavo. En otras palabras, si en el hematoma epidural teníamos que eran dos convexidades que se terminaban fusionando y estaban más o menos esta forma, lo que va a pasar en el subdural es que ya va a tener una forma más de semiluna como tal, es decir, va a ser esta posición la del hueso y esta la la que va a dibujar el hematoma. Y dentro de este dibujo ya puede ver concavidades dentro. Y bueno, de hecho, no solo o sea, no solo es un hematoma de característica hiperdensa, sino que también puede presentarse como un patrón ya mixto o isodensa. Bueno, empecemos con un patrón mixto. Significa que va a tener características tanto eh, hiperdensas como hipodensas, provocado por una hemorragia o por unos edemas. Y la isodensa va más o menos en relación a la evolución que tenga, hablando de la coagulación y si el paciente va a presentar anemia o no. Este, al igual que el epidural, puede llegar a formar un efecto de masa, desplazando las estructuras y comprimiendo tanto ventrículos como el resto de cisternas. Y también de alguna manera termina herniando sectores del cerebro.
En este caso vemos que hablamos de un paciente de 90 años, masculino, que ya vemos 90 años y son muy propensos a un daño grave del cerebro por caída sobre todo. Y aquí vemos que es una caída con traumatismo cráneoencefálico, donde aparte el paciente está tomando warfarina, que básicamente es tratamiento anticoagulante. ¿Y qué es lo que vamos a observar en las imágenes? Pues tanto A como B son tomografía simple de cráneo, solo que en la A hablamos de corte axial y bueno, faltó mencionar que en la B es un corte coronal, en la cual vamos a localizar en en el, ¿cómo sería? En el parénquima cerebral derecho, esta o sea, este hematoma subdural de forma semilunar, pero con cierta concavidad y de un patrón mixto, que es lo que hablamos, que puede ser hemorragias o sino también una hiperdensidad dada por un edema o algo similar. Incluso ahí el aspecto que le está dando esta concavidad parece ser que se está como que formando una cavidad, pero no, dentro del caso no sabían qué era lo que estaba formando esta cavidad. Pero lo que nos interesa es ver el patrón que ya mencionamos, que es más o menos de este tipo, que es como una semiluna y capaz de formar las concavidades. Y bueno, puede ser tanto hiperintensas como un patrón mixto, isointensa, etc. Y en la B, pues nos confirman justamente nos confirman el hematoma, o sea, nos ponen desde otra perspectiva. Las, en este caso ya entramos a un hematoma del tipo crónico, que es más de las 2 semanas, o sea, aparece posterior a 2 semanas desde el traumatismo. El subagudo, que, o sea, no entraría dentro de nuestra explicación, pero para mencionar va desde las 48 horas, que sería pasando el agudo, hasta la segunda semana, que sería entrando el crónico. Y bueno, ya con esto el crónico sería 2 semanas después. Y normalmente el crónico se caracteriza por ser hipodensa, mayormente hipodensa, con las mismas características del hematoma subdural, que es como una semiluna, pero lo característico de de la crónica, es que en el borde, que viene siendo, eh, que está en cercanía del parénquima, puede formarse una cápsula hiperdensa y en algunos casos incluso se puede fibrosar, puede calcificarse y ahí dentro incluso se puede formar también digamos, otras cavitaciones. En este caso, en la imagen 17, vemos que es una TC simple de cráneo de corte axial, que bueno, el hematoma subdural es característico por ser hipodensa, de media luna, ubicado en el hemisferio izquierdo, pero que también ya se empieza a formar ciertas membranas hiperdensas. Aquí otro caso, que es un paciente de 20 años masculino que sufre un traumatismo hace años, es decir, se convierte en crónico y pues presenta episodios de convulsiones, en la cual ya se manda a hacer una TCA para ver si hay alguna afectación y se consigue lo siguiente. Aquí también, en el caso A, hablamos de una tomografía corte axial simple y en el caso B, también problema de escritura, perdón, disculparán, es una proyección coronal, también simple, sin contraste básicamente. Vemos que en el hemisferio izquierdo, la membrana que mencionamos en la imagen anterior, que decíamos que se podía formar una cápsula, en este caso la posible cápsula se acaba de calcificar. Entonces por eso tendremos esa imagen que a la final también
termina siendo como un efecto de masa y también desplazaría la línea media. Igual en la B, solo que en la B nos muestra que la cápsula, o sea, que la cápsula calcificada ya no solo es en el hemisferio izquierdo, sino también en el hemisferio derecho. Bien, ahora vamos a la contusión cerebral. La contusión cerebral eh, es básicamente una afectación de la corteza cerebral, que incluso llega a alcanzar la sustancia blanca subcortical. Es decir, primero tendríamos en la corteza la sustancia gris y luego la blanca. Entonces, si alcanzara la blanca, pues sería un poco mucho más grave. O sea, significaría que ha evolucionado muy rápido. ¿Y por qué se daría la contusión? Pues también un golpe directo del cerebro con el cráneo. Y por ende, como refiere que es más un trauma directo, principalmente su característica, o sea, su ubicación de lesión va a ser a nivel frontal. Ya, esta puede combinar lo que viene siendo una hemorragia o una necrosis tisular. Y la contusión aparece en las primeras 48 horas después del trauma, incluido también el edema. Ya, esta contusión se suele acompañar muchas veces con hemorragia subaracnoide. Así que no hay que alarmarnos si se ve una hemorragia subaracnoide o una contusión con una contusión cerebral, pensando que hay dos etiologías distintas cuando la misma etiología puede causar ambas patologías. Y aquí encontraremos algo que se llama el estallido del lóbulo. El estallido del lóbulo es cuando cuando la contusión, disculpe, no solo se limita hacia el parénquima como tal, sino que termina saliendo hacia los espacios, es decir, termina volviéndose extraparenquimatosa. En este caso, si, se gol- si digamos, mi lesión está a nivel del lóbulo temporal y es masivo esta contusión, puede incluso irse y pues mantenerse a nivel de lo que es la aracnoides y la dura madre. Como yo les decía, que la aracnoides es, digamos, una membrana muy discontinua, fácilmente se puede llenar de otros líquidos. Entonces, si la contusión es masiva, el edema es masivo, puede ir y provocar un hematoma subdural. Ya. Y bueno, ya dijimos que frecuentemente suelen ser frontales y dentro del lóbulo frontal en su zona más basal. O también puede ser temporales de manera anterior. Aquí tendríamos el estallido del lóbulo, que sería una afectación a nivel del lóbulo temporal, que veríamos aquí, y que el edema ya se estaría formando en menor medida a nivel también de subdural temporal, a nivel temporal. Y este es de un paciente de 30 años masculino que sufrió un accidente de tráfico y se impactó la cabeza. Ahora bien, la lesión axonal difusa. En la lesión axonal difusa refiere a un daño a nivel del axón. Puede ser por estiramiento, por rotación o, bueno, otro tipo de fuerzas. Entonces, aquí no hay daño a nivel de las capas del cráneo o del parénquima, bueno, más del parénquima aquí sí, pero identificadamente a nivel axonal. Es decir, vamos a ver como que las pequeñas lesiones a nivel de la sustancia blanca, porque ahí se encuentran los axones. En este caso hablamos de un paciente masculino de 19 años que ingresó en urgencias inconsciente con un Glasgow de 6, tras sufrir un traumatismo craneoencefálico cerrado por accidente de tránsito. Bien, problema de escritura. Este es una RM de cráneo que tiene un corte sagital que refiere puntos focales de hiperintensidad a nivel subcortical. Este puede ser en los lóbulos parietales, entonces representaría una lesión difusa axonal porque son, digamos, lesiones pequeñas que se identificarían en la RM. Ahora bien, la RM
es la de elección, la que sí o sí se debería mandar en este tipo de patología. La lesión se puede pedir de tipo flare si es no hemorrágica, es decir, si no fue provocado por una contusión, o sea, un golpe directo como tal y que destruyó vasos y cosas similares, sino que también nos ayuda a diferenciar, o sea, a localizar otras etiologías donde la hemorragia no es el dato relevante en el caso, sino que puede presentarse edemas más bien. Por ejemplo, aumento de la presión intracraneal, etcétera. Y nos ayuda a detectar precozmente, sobre todo en la primera semana, esta lesión. Como aquí que vemos que es un paciente de 20 años masculino que sufre un accidente de moto unas semanas antes a su ingreso al hospital y se manda a hacer una RM flare de cráneo en corte axial, que el flare básicamente es la supresión del líquido cefalorraquídeo en T2, así que nosotros podemos ver hemorragias, edemas, pero bueno, como hiperintensas, pero el líquido cefalorraquídeo no. ¿Y qué es lo que se encontró? Pues zonas a nivel temporal derecho y también a nivel occipital. Occipital izquierdo. Eh, bien, ahora vamos a hablar de la clasificación de la lesión axonal difusa, que son de tres tipos, uno, 2 y 3. Eh, la tipo 1 se puede decir que es la más leve, pero evidentemente no es. Cuando hablamos de una lesión axonal difusa, cualquiera de los tres tipos puede ser perjudicial para la persona, pero la del tipo 1 es como que la menos perjudicial. ¿Cuál es la característica? Es que el daño solo se ubica a nivel de la sustancia blanca. La del tipo 2 ya implica tipo 1, es decir, daño en sustancia blanca subcortical. Y también aquí ya hay un daño a nivel del cuello, del cuerpo calloso, sobre todo en el esplenio. Y en el tipo 3 sería combinación del tipo 2, es decir, lesión de sustancia blanca subcortical más una lesión del cuerpo calloso, típicamente el esplenio. Y a esto se le aumentaría que hay una lesión ya a nivel del tronco cerebral, sobre todo a nivel posterolateral. Aquí tenemos ejemplos de lesión axonal difusa del tipo 1 y del tipo 2. En el tipo 1 vamos a encontrar lesión a nivel subcortical del lado derecho, sobre todo temporal. Bueno, también hay en el izquierdo, pero los puntos hipodensos, porque estamos hablando de una RM SWI de cráneo en corte axial. El SWI es básicamente que hay, o sea, se ve hipointenso en este caso, disculpa, hipointenso ante lesiones del tipo hemorrágica. Entonces, localiza en, en el lóbulo temporal derecho y también incluso en el tálamo derecho. Más o menos se observarían estos puntos hipointensos a nivel del temporal izquierdo, pero la predominancia es en el derecho. Entonces, aquí la afectación es sustancia blanca subcortical del temporal derecho. En el tipo 2 ya vemos afectación de la sustancia blanca derecha y también podemos ver que se le aumentaría la característica de afectación del cuerpo calloso en el esplenio, que sería esta zona hiper intensa. Esta es una RM flare de cráneo en corte axial y pues vemos lo que les mencioné. En la del tipo 3 sería la combinación de las dos cosas que hemos visto hasta ahorita, que sería daño a nivel subcortical, el esplenio, zona hiperintensa del esplenio, y también afección del tronco encefálico en su disposición posterolateral. Sobre todo aquí predomina de la zona posterior del tronco. Ahora entramos a la lesión del tronco. Que la lesión del tronco básicamente es también por un impacto directo y de hecho es una de las formas más graves de la lesión axonal difusa, que es lo que vimos, que si ya hay afectación
del tronco ya se convierte en un grado 3. Entonces, es las mismas características que el daño del tronco en la lesión axonal difusa del grado 3, que es lo que vimos. Predomina en el posterolateral. Aquí algo importante es la hemorragia de Durrett, que es cuando se presenta herniaciones transtentoriales bruscas. Eh, y bueno, las lesiones hemorrágicas también se pueden dar en la protuberancia o a nivel mesencefálica. Pero bueno, en esta imagen, la imagen 25, que es una RMT2 de cráneo incortexial, la hemorragia de Durrett se encuentra dispuesta, una, por el daño del tronco y dos, porque ya la herniación transtentorial, que estaría más o menos en esta dirección, empieza a hundirse. En este caso no se localiza bien porque es axial, pero esa sería la hemorragia de Durrett, porque como es mucha masa, va movilizando la tienda, que sería más o menos de esta manera, y si hay hemorragia, la tienda se va empezando a, digamos, invaginar. Bien, tenemos ahora las herniaciones cerebrales. Aquí hay que prestarle atención porque vamos a hablar sobre muchas distintas hernias que pueden aparecer en dependencia de qué estructura es la que se está movilizando de manera anormal. Pero primero, es un desplazamiento mecánico del cerebro dado por, o del líquido incluso, líquido cefalorraquídeo y vasos de un compartimento intracraneal a otro. Pero principalmente se suele relacionar a movilidad parenquimatosa de una porción del cerebro, que suelen ser consecuencias secundarias a las masas, sobre todo a las masas de volumen expansivo, que son capaces de movilizar más de los 5 milímetros o incluso menos de los 5, también son capaces de provocar las hernias, pero como que con mayor temor suelen ser las que son masas muy grandes, volúmenes muy grandes que están produciendo las masas. Y bueno, la gravedad de esta va a depender mucho de la alteración a la cual están afectando, porque no va a ser lo mismo una afectación subfalcina que una tentorial o una uncal, que pueden llegar a oprimir al bulbo y pues producir lo que sería el cese respiratorio por una compresión del centro respiratorio como tal. Y bueno, también de la rapidez con la que se dé la herniación y la intensidad de los efectos. Como dijimos, aquí la clasificación puede ser por la anatomía que estén cruzando, puede ser el óseo, el tentorio o el agujero occipital, o la parenquimatosa herniada, que sería la circunvolución singular, el uncus o las amígdalas cerebelosas. Pero en este caso vamos a hablar más de el tentorio y el uncus. Ambos, bueno, perdón, las tres imágenes son en corte axial. En la imagen 26 vamos a ver de una hernia subfalcina, que es movilización del os del cerebro. Y esta es una RM flare de cráneo cortexial que nos expone que el volumen, o sea, que la masa está dado por una contusión cerebral a nivel de la corteza, sobre todo de dominio parietal y occipital, que sería esto más o menos, que está movilizando no solo los ventrículos, el ventrículo en este caso derecho, sino que aquí la hernia se está movilizando también hacia la izquierda, que sería más o menos esa zona. Eh, 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 en la imagen 27 encontramos que es una RM en secuencia de T1 de cráneo de corte axial y es una hernia transtentorial. Se encontraría más o menos en esta zona, que es decir que el tentorio no solo se está haciendo así, sino también se está haciendo más o menos en esta dirección. Y pues está dado por una contusión cerebral. El cerebro se está desmatizando, por lo cual está moviendo justamente la tienda hacia el lado izquierdo. Y en la imagen 28, que sería una T2 en corte axial, ahí la hernia sería una uncal, sería el segmento uncal del hemisferio, sobre todo occipital,
por la masa que vemos ahí que es hiperintensa, está moviendo hacia el otro lado, hacia el lado derecho. La masa está en el lado izquierdo y lo mueve hacia el otro lado. Por último, las lesiones vasculares traumáticas. Este puede estar dado por secundariamente a una hernia, o sea, un volumen masivo que está produciendo una masa y está oprimiendo las arterias y pues no permite la perfusión adecuada hacia sus respectivos eh, territorios y por eso provocarían el infarto, porque la perfusión no es la correcta. También puede ser por una disección de las arterias, tanto carótidas como vertebrales, y una fístula carótido cavernosa. En este caso es un paciente de 70 años masculino que llega a consulta por hemiparesia completa del lado izquierdo, por lo que vimos de que se está afectando, como sabemos que se decusan todas estas fibras. La afectación sería a nivel del hemisferio derecho y encontraríamos que en la TC simple de cráneo en corte axial el infarto va a ser completo en relación al territorio de la arteria cerebral media derecha con marcada desviación de la línea media provocando una hernia subfalcina y que el ventrículo derecho también se vea comprimido parcialmente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y los esperamos en otro video.